Porque como ya lo he dicho, ¿quién va a reírse a la ópera? A la ópera vamos a sufrir, queremos tragedia, pero no siempre. Hola a todos, bienvenidos al Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy vamos a hablar del aria Largo al factotum, mejor conocida como Figaro, 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 de Gioachino Rossini, una de las melodías más icónicas de la ópera y milagrosamente no trágica. Pertenece a la ópera El Barbero de Sevilla, y sí, el barbero en cuestión es este Fígaro. Esta aria, además, como veremos, nos muestra el estilo de Rossini en su esplendor, y básicamente nos deja la fórmula para crear una música alegre y exaltante. Es un aria para barítono, y la canta el personaje Fígaro, el barbero de la ciudad, como una alabanza a sí mismo. Sí, así de pedante. Pero bueno, esto tiene una razón de ser, veamos. La historia comienza con el conde Almaviva que está intentando cortejar a una dama, Rosina, la cual está básicamente presa por su tutor Don Bartolo, que no la deja salir ni a la esquina. Entonces toda la ópera trata de los intentos del conde Almaviva de entrar a la casa para rescatar a su enamorada. Pero todas las estrategias no las encara por sí mismo. Se vale de la ayuda de Fígaro, que es muy inteligente y se da maña con todo. Un tipo que arregla todo con alambre si es necesario. Y justamente esta aria nos introduce al personaje Fígaro. Allí relata que él es el más grandioso de la ciudad, un factotum. Factotum quiere decir que hace de todo. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che lavo già presto. O sea, autoestima no le falta, pero ya veremos que con razón, porque es en serio muy vivo y sabe salir de los apuros. La 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 la. Aunque su oficio principal es el de barbero, también se las arregla para hacer cualquier otro tipo de trabajo que sea necesario, siempre y cuando le paguen. Claro, boludo no es. E pronto fa tutta la notte e giorno, sanno di loro nei giuro sta. Per i cumpleaños, per un barbiere, l'italiana l'ansietà. Cuenta que lo llaman por todos lados. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donna ragazzi, vecchie fanciulle. E quale parru? Presto la barba. E quale sanguigno? Presto via. Fígaro aquí, Fígaro allá. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Figaro, tanto bellissimo son come fulmine sol, marcato delle città, delle città, delle città, della città, della città. Y esta evidentemente es una vida afortunada y que él disfruta mucho. Fortunatissimo per verità. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Bueno, todo esto en cuanto al texto y a la trama. Ahora, en cuanto a la música, ¿cómo logra Rossini este estilo tan simpático y tan rossiniano? A medida que se escucha a Rossini, uno se da cuenta de que su estilo es muy particular, como que se puede identificar fácilmente, que suena a Rossini, por así decirlo. Y acá están algunos de los elementos clave. Lo primero y principal es el ritmo ágil y saltarín en 6 octavos, en modo mayor con mucha energía. Bueno, ya el texto del comienzo, lara la la la, lara la lela, o sea, ¿qué es esto? Es poco serio. Y sí, es una ópera bufa. La 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 la. El estilo es súper simple, una melodía acompañada, sin contrapuntos ni elaboraciones de texturas complejas, ni acordes de séptima, novena, disminuida y la... No, y repito, muy rítmica, incluso en el aspecto melódico, que es un desafío también para el barítono. Otra cosa muy típica que aporta también a la comedia es el trabalenguas, el decir mucho texto muy rápido, articulando con la melodía, y esto es algo también muy típico de la ópera bufa. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, antifortuna, 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 no mancherà. En cuanto a la orquestación tenemos la típica pajarera rossiniana, es decir, ese uso de los instrumentos de viento madera, como la flauta, el clarinete, el oboe o el fagot, que dan una sensación de pajarera y suena graciosa. Otra cosa muy típica del estilo rossiniano es ese crescendo rossiniano. Es decir, un mismo patrón repetido, pero que aumenta el volumen a medida que los instrumentos se van sumando.
A esto también se le suma la aceleración del tempo, generando una expectativa bien enérgica. Figaro! Son qua? Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il nome, sono il factor della città, della città, della città, della città, della città. Básicamente es una música que te termina poniendo de buen humor porque es muy exaltante. Al final del aria tenemos la típica secuencia de acordes donde termina con un agudo generando un clímax y la orquesta repite el motivo principal del aria acelerándose para cerrar el éxtasis. La città della città, della città, della De esta manera se produce un efecto psicológico en el público que invita inmediatamente a aplaudir y a gritar. Ya con estos ingredientes va a sonar a Rossini y estos patrones se repiten a lo largo de toda su música, especialmente en las óperas bufas. Luego de que Fígaro termine de cantar esta aria, se le presenta al conde Almaviva que viene a solicitarle sus servicios para que lo ayude a rescatar a Rosina del malvado tutor que la tiene prácticamente prisionera. Pero el resto de la historia quedará para otro video. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿de dónde conocen esta aria? Esta ópera tiene más de 2 siglos, pero se mantiene fresca y joven como el primer día. Quizás tenga que ver que Rossini tenía 23 años al escribirla y esa juventud se nota por todos lados. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Y también háganme saber si quieren saber más de Rossini, el compositor por excelencia de comedia. Saludos y adiós.